Yemaya, olokumi yemaya, yemaya, mi yemaya, tú mi verdad, tú mi reina, tú mi paz, luz, camino, furia y bondad, Maya, 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 Maya. ¿Hay una comunidad feminista aquí en Cuba? No, ¿No? no creo, no. ¿Qué hay entonces? ¿Qué están haciendo las mujeres aquí para apoyar otras mujeres o qué existe? Mi palabra, tu palabra, la palabra, que se abraza a la distancia y yo vuelo hacia tus manos y yo vuelo hacia tus manos, vamos tejiendo gargantas, dando rienda a la expresión, creando espacios donde juntas cultivar nuestra propia hermosa danza. Mujer, levante puño y grita fuerte, fuerte. Somos mucho más mujeres, mucho más valientes. Que lo sepa el mundo entero, todo un continente. Unión de manos negras, blancas, todas hacia el frente. My name is Dr. Tanya Saunders. I'm an associate professor here in the Center for Latin American Studies at the University of Florida. I've been working in Cuba for 20 years now. My work in Cuba focused on arts-based activism. I published a book on Cuban underground hip-hop. And growing up, I heard a lot about Cuba being a place to be for Black people, that there was no racism, that they had a revolution. Just being someone interested in social change and how to make society better and all those types of questions, when I had a chance to do an independent study as an undergraduate, I decided to go ahead and focus on Cuba. Basically, what this is all the leftover material that I have from 20 years of doing work in Cuba. I started to realize that I had all this material from different moments in life in Cuba. But it was really interesting because it was all this stuff from when I just picked up my cell phone or just picked up my camera and recorded it, or I took a picture and it got uploaded into a cloud somewhere. And I realized that all together, I actually did document something about Black feminism, something about the perspectives of some of the actors that I engaged with while in Cuba. It's basically all of this leftover stuff that when you sit down and look at it, it actually does tell a whole other story that I didn't expect to see, but maybe subconsciously, I was collecting that story in pieces. A ver, vamos a empezar por orden. Yo no creo que haya un movimiento feminista en Cuba, ¿no? Como sí lo había a finales de la década del 50. Aquí en Cuba, en la actualidad, feminismo, incluso antes del tiempo de la revolución, el feminismo nunca tuvo fuerza, ni siquiera se reflejó en los anales de la historia, ¿no? En Cuba triunfa la revolución en el 59 y las líderes que estaban en ese momento, estamos hablando de Celia Sánchez, de Vilma Espín, parece que se asomaron al exterior y se dieron cuenta, en el exterior hay mujeres que están solicitando esto y esto, como el aborto legal asistido, igualdad de derechos, igual salario y esas cosas, y entonces eso lo trajo como parte de la revolución. Fidel, que estaba ávido de hacer revolución y por supuesto apoyar, eso es una de las cosas que yo valoro de apoyar todo este movimiento revolucionario y apoyar a las mujeres, sí, finalmente lo asumió. Y prácticamente las que nacimos en el periodo revolucionario ya nacimos con todos estos derechos y posibilidades. Y entonces nunca se dio en Cuba un movimiento feminista. Me he dedicado casi toda la mayor parte de mi vida al tema de la defensa de los derechos de la mujer y el desarrollo de la mujer. Pero bueno, eso no vino
así sin más, ¿no? Yo pasé por un proceso en el que me inicié justamente a partir del primer llamado que hizo la revolución a los jóvenes, que fue el de después del triunfo de la revolución, el primer llamado así con fuerza fue de la alfabetización. Entonces desde joven, con 15 años, me movilicé junto con mi hermana de 13 para alfabetizar en el campo por casi un año, y ese hecho de la salida de la casa, de enfrentarme a resolver problemas de tipo sociales, fue haciendo de mí una norma diferente. Yo pienso que existen diferentes grupos de mujeres que desde su perspectiva están haciendo algo por cambiar los roles, ¿no? Yo soy marxista, soy feminista, soy bloguera, soy pastafari. Soy bloguera porque creo que las herramientas de la internet dan por primera vez la capacidad a las personas para participar activamente en los debates sociales. Un movimiento tan rico como el movimiento feminista, que tiene tantas bases en el inicio de la Revolución Cubana de alguna manera, la labor quizás de la FMC que ha llevado a todos los lugares, y que ahora podamos decir que Cuba no tiene un movimiento feminista. Un poco absurdo. Porque entonces hablamos de un movimiento feminista solo en las academias, solo en la universidad. Solo hay profesoras que son feministas, y las mujeres que están en una fábrica no son mujeres feministas. Y las mujeres que están haciendo ahora las cooperativas, las nuevas cooperativas, respondiendo al nuevo modelo económico, no son mujeres feministas, no son mujeres que transgreden. Y las mujeres de hip hop cubano no son mujeres feministas. Existe en la comunidad religiosa, sobre todo las religiones afrodescendientes, hay muchas mujeres que son jefas de casas templos, que se reúnen en lugares donde todas somos, la mayoría son mujeres, a hacer cosas religiosas, y eso es un tipo de feminismo que uno sabe que están haciendo feminismo. Como ha sucedido con las poblaciones negras, me parece que en todas las partes del mundo se ha roto con su historia. Entonces, ahora como no conocen la historia, puede verse como que, boom, a partir de la generación que se del 70, es que ahora ha surgido un feminismo negro entre las mujeres negras, pero yo pienso que es una mentira. Que el problema es que como se rompió con la historia, ahora como que parece algo dividido, pero me parece que es lo mismo, que ha continuado. ¿Hay feminismo negro, feminismo blanco? O sea, ¿qué distinción? La mujer negra estaba siempre en el servicio, que la mujer negra tenía a sus hijos casi sin comer, con las posibilidades. O sea, las posibilidades eran para todos, las posibilidades. Ahora, poder alcanzar y llegar a tener una casa confortable, a tener que el salario le alcance, entonces para mantener a su familia decorosamente, no era igual. Una ley no puede quitar de la mente de los seres humanos en 2 días lo que por siglos se había entronizado en este país. En la actualidad, teniendo en cuenta las dificultades que estamos afrontando las mujeres negras sobre todo, están saliendo a la luz una serie de discriminaciones, de carencias que estamos viviendo, y precisamente en función de eso nos estamos agrupando para un poco que atenuar esas dificultades, demandar nuestros derechos y denunciar esas dificultades que estamos afrontando. En Cuba no hay racismo, y de repente, ¿cuántos actores negros hay? Una población negra, y teníamos una televisión blanquizada, o una televisión donde casi todos eran blancos, y era una figura que le estaban mostrando que no es la figura de un cubano. Yo trabajaba en una agencia publicitaria y veía como en la agencia publicitaria, cada vez que hacían la publicidad, salía la mujer negra, y la mujer negra la ponían como esa mujer alegre con la botella, o vendiendo la cerveza, o utilizada como objeto sexual. Y entonces ahí es donde trato de poner en práctica las experiencias, y a través de una agencia, a través de una asociación que en ese momento se llamó la Asociación de Publicitarios, la Asociación de Publicistas, fundadora soy de esa asociación, y desde ahí cogí como que mi tema era
empezar a desmontarle a la gente, sobre todo a los diseñadores, sensibilizarlos y decirle por qué no podían seguir proyectando la publicidad, la imagen nuestra, como una imagen, como si fuera un objeto, y no con el derecho que nosotros teníamos de mostrarnos como iguales. Y a partir de ahí ya no solo hablaba de la imagen de la mujer sola, sino que hablaba de la imagen de la mujer negra, y después empecé a hablar de la imagen de la mujer lesbiana. Yo me reconozco como feminista justamente en los años 92 más o menos, que yo tengo posibilidades de mayores intercambios. Hay una generación, esa generación de Sara Gómez, de Norma Aguilar, de Gisela Nandia, de otro grupo de personas, mujeres en Cuba que tuvieron el afro, pero tú ves en la obra de ellas, en las fotos de las pilas de ellas, cómo hay una africanidad, no se puede decir afrocentrismo, no eran afrocentristas, pero hay una africanidad, porque era muy difícil ostentar eso en Cuba. Estaba, si no prohibido, mal mirado, el esperduto, todo ese tipo de cosas. No estábamos en los Estados Unidos y aquí a la gente le criticaban. Ellas tienen muchas anécdotas sobre eso. Al fin comprendí, al fin ya no retrocedo, al fin ya avanzo segura, al fin avanzo y espero, al fin y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí, al fin ya tengo la llave, negro, 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 negro. Sí, soy negra sí que, yo soy negra sí porque, yo soy negra te molesta, orgullosa de ser negra en esta vida y las que restan, yo soy negra sí y que, yo soy negra sí porque, yo soy negra te molesta, orgullosa de ser negra en esta vida y las que restan. Bueno, la primera vez que vi del feminismo, la palabra feminismo como tal, la oí de las crudas. Afro, latino, americana, caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo, dueña. Afro, latino, americana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo, dueña. Afro, latino, americana. Fui la primera mujer que hizo el primer grupo de hip hop aquí en Cuba. Mi instinto empezó en el año 1996, cuando solo existían grupos de hombres en la escena, muy pocos grupos, pero existían. Machista, machista, no insista, por tus amores. They were the first ones that were like, you know what, we can get up there too, we can be just as good as men, if not better, we're going to work hard and practice hard, and we can still be just as good of an entertainer or performer. They were definitely about the politics of opening spaces for women and like showing up on stage and just saying, no, we're going to do what we're going to do. No me quiere, tell me yes or no, me quiero o no me quiere, Cuando empiezo a escuchar ese movimiento de hip hop, de rap, por TLC, por Salt and Pepper, por MC Lyte, digo, me gustó mucho ese ritmo y yo creía que tenía muchas cosas que decir. Y busqué a una muchacha llamada Doricel y encontramos a otra muchacha llamada Iramis y hicimos el trío Instinto, como nos llamaban trío. Yo decía trío, no grupo. Y entonces siempre fuimos muy auspiciadas por los hombres y luego cuando nos daban nuestro espacio en la escena le echábamos durísimo a ellos. Éramos unas traicioneras. Lo reconozco, pero no hay otra manera de subir escena, ¿no? Y entonces es que existía como un masoquismo porque ellos mismos nos invitaban para vernos bailar y para oír de qué manera los maltratábamos y le decíamos todo lo que queríamos decir, que no se lo decíamos caminando uno al lado del otro. Mahia comes along when there's a full-on economic crisis. And so if you were a black Cuban, you had to all of a sudden deal with the way in which Cuban racism now had an economic basis. So Mahia and Obsession becomes really important in terms of having an Africanist aesthetic. So Mahia goes out on stage wearing an afro, she's wearing a dashiki, she's wearing all of the African aesthetics that many Cubans
were taught, including black Cubans, were taught to think was funny or to laugh at or to not take seriously. No hay de ris, me di cuenta que pa' qué si yo no nací así, el hombre que me quiere me acepta como soy. So they become important in that sense, in terms of encouraging people to kind of think about their own African history, their African roots, and to embrace their African self instead of trying to force their body, their aesthetics, their hair, every aspect of themselves to fit into a Eurocentric ideal. In talking about Las Crudas, the first thing I would say is just that, no, you have to root them in a Cuban context. Oda Amada once told me that when she and her sister saw Magia on stage, their heads just exploded. This woman that came out on stage with the afro and the dashiki and talking about black this and black women that, they were just like, wow. And that was like one of the many things that drew them into the underground hip hop arts community. A lot of times when people look at Las Crudas, they only relate them to the United States context, but they're not aware that they're actually pretty famous in Mexico, in Colombia. They were really well known in Brazil. And in Brazil in 2013 was when they got the opportunity to go to the Afro Latinidades festival. They collaborated with friends who had connections and some of my connections, and we just organized their tour. So I went on the tour with them as their manager, and that was crazy, like in an amazing and good and fun way. There has always, from the very beginning, been an internationalist strain in black feminism, and I think that has to do with, you know, how we all got over here, how the majority of us arrived here. And in this way, they've become a referent for a lot of black queers in Brazil as well. Instinto, Obsesión, and Magia in particular, and Las Crudas pinpoint different moments in Cuban hip-hop history as it pertains to Cuban black feminism. Desde Cuba. You know, you have these generations of artists, Cuban critical artists. They're very much rooted in this sort of revolutionary idea of making their society better. You know, they work through the arts to raise people's consciousness, to teach them, to help people to reflect, and to help people to envision new ways of making society different or better or whatever. And I think that Las Crudas definitely lived that transnational black feminist perspective in terms of their desire to travel and connect with other feminists around the world, other lesbian feminists, just to see what they're doing and to learn about how people are living and have that influence their music. And they're artists at the end of it too, right? While they're activists who undertake their activisms through the arts, they're still also artists, and they start kind of feeling like, you know, I want to see the world. I want, you know, to explore my art. I want my art to change and evolve in these different ways. I want to be challenged artistically in these different ways, and there's a generation of them that leaves, and there's another generation that stays and continues fighting. In the case of La Fina, she did the opposite. She said, well, you know, not everybody has the means to just travel that way, right?
And then on top of that, not only does everyone have the means, maybe some people just don't want to leave Cuba, you know? Maybe people want Cuba to be their home. But if you want Cuba to be your home, then it's not going to be that easy for you to access an international audience. And here is Divalicious herself. La Fina y La Cimarrona are the two people that developed Somos Mucho Más. You know, they continue their work across the island, organizing women-centered hip-hop festivals and artistic events in the provinces. So out in the countryside, they did all of this organizing and stuff to help educate women, empower women. They took books to women. They did workshops about violence against women and knowing your rights, all kinds of stuff. So La Fina is an example of some Cubans who have chosen to just commit their life and their work to staying in Cuba and to working in their local communities and not necessarily having to leave their families and all this other stuff. So what happened is one day while she was thinking through all this, like, how do I, you know, these women here in Cuba, women artists, also need to have the benefit of learning from people from other countries as well. And they can't travel either right now. So how do we address the problem of giving international visibility to women artists here in Cuba, but at the same time having young people and marginalized people who also don't have the means to travel have an international experience where they can actually learn something new and maybe even think of the world in a different way, and maybe even as a result of that have an impact on their lives that'll be transformative or changing for their lives. And so that's when she came up with the first female rap show. That was a way to get people from outside of Cuba into Cuba as a way to connect with people in Cuba. Somos Mucho Más es el único proyecto de rap femenino que existe en Cuba. Lo que pasa es que este proyecto es itinerante, ¿no? Las muchachas entran y salen y es el proyecto encargado de buscar en cada comunidad, en cada rincón de nuestra isla, la rapera que esté activa o no esté activa para ponerla activa. Eso fue en septiembre del año pasado, del año 2015. Entonces, a partir de ahí pensé, si lo puedo hacer nacional, también lo puedo hacer internacional. Porque ya es el momento de que otras mujeres del mundo conozcan a las raperas cubanas, porque Cuba sí es rapera. Me emocionaba mucho compartir con mujeres de otros países. Aplicaron más de 100 mujeres al festival. Hay invitadas de 4 países, España, Estados Unidos, México y Brasil. Cada una son como cabezas de sus propios proyectos en sus países. Rachel de España, que ella realmente es cubana, pero vive en España hace muchos años. Está Luana Hansen y Adriana Dos Santos, más conocida como Drica, de Brasil. Está Nani Guerrero y Pana Pandemia del proyecto Las Hijas del Rap de México, de la península de Yucatán. Y por último la compañera Tania Saunders, la doctora, porque sí, doctora Tania Saunders, que es la que siempre nos está ayudando y apoyando el proyecto, parte del comité organizador de este proyecto de Estados Unidos. Que mujeres mucho más
más que coser, lavar, planchar, ser espiritual, racional y natural. La mujer no es un animal a quien se le puede golpear, menospreciar, maltratar y violar sus derechos, ser un objeto sexual para sentirte satisfecho. Pero parece que a muchos se les olvida que la que te dio la vida me sostuvo en su barriga. Pues si no lo sabía, esta nota cortina, otra sardina, lo que siempre recoge porque de arriba sí te mira. La mujer fue creada para ser ayuda idónea, no ser una momia. Habla que no eres una momia. La mujer virtuosa más valiosa con una piedra preciosa, valor en la que ella flora entre tantas rosas. No es una canción más defendiendo al feminismo, es una verdad para que choque contigo mismo. Mujeres arriba. Ha sido bastante productivo, porque estamos interactuando e intercambiando experiencias, y eso es lo más importante. Lo hemos hecho en 4 días como si fuéramos familia, todas las mujeres que han venido y las que están aquí en el proyecto y otras que no son del proyecto que están asistiendo también al festival. Todavía los hombres nos pasan la mano porque somos mujeres y piensan de que tenemos que tener una atención especial dentro de la música por ser mujer. Pero realmente dramas no hemos tenido y de hecho creo que nos respetan bastante nuestro trabajo. Hemos llevado nuestro trabajo a lugares donde muchas veces nos cerraron las puertas. Y nosotros perseverando, insistiendo y mostrando lo que somos y lo fuertes que somos y nuestro objetivo tenerlo siempre claro. Eso es fundamental. Tenemos nuestro objetivo claro, hemos logrado lo que antes no lográbamos. El próximo paso ahora es mantenerlo cada año, que es lo más importante. Y lo que queremos hacer es como interactuar, intercambiar con todas las mujeres que sea posible, ¿no? De Latinoamérica y del mundo entero. I hear from one of my friends, hey, did you know that the first female hip hop artist, one of the members of Instinto, is back in Cuba? Festival de mujeres aquí en Cuba. Esto no puede ser. Qué bueno que puede ser, pero ¿cómo que no puede ser? Qué bueno que puede ser, pero tengo que estar yo ahí, ¿sabes? Así pensé. She sort of resurfaced when she saw that there was a women-focused hip-hop festival happening in Cuba. I finally got to see the person behind this legend that had come to exist. La historia ya no me engaña, pero me excluye. Mi sangre calmó la guerra y alimentó la tierra. Libre, soy libre de amarla a ella. Dices que es una costilla. Mentira. Me miras, si decides enredarme conmigo y me complazco, lo grito. Duele del tu beso con doble intención. Molesta si ya no pido, lo tomo si creo que es mío. Me tocó luchar doble lo que a ti poco te cuesta. No puedes hablar de revolución sin la clave de libertad entre mis senos. No puedes hablar de paz ni de guerra sin mis ovarios, porque mis óvulos fueron y son la respuesta. No puedes hablar de amor, fuerza, sin prenderte antes a mi clítoris. Me miras, no entiendes cómo me impongo y no me conformo con mi posición discreta. Gobierno, tomo la nación, no quiero migajas, machismo gubernamental evidente. No puedes hablar de revolución sin la clave de libertad entre mis senos. No puedes hablar de paz ni de guerra sin mis ovarios, porque mis óvulos fueron y son la respuesta. No puedes hablar de amor, fuerza, sin prenderte antes a mi clítoris. Esto es lo que no me limito para nada a decir que soy una mujer lesbiana y pienso que como no me limito ni pongo ningún adorno sobre esto, las personas también como que aunque se impacten en algún momento lo comienzan a ver como bueno, si ya lo tomo así, ¿por qué no? Lo voy a tomar yo también de la misma manera, ¿no? La sexualidad de las mujeres cubanas pasa porque lo mismo pasa la sexualidad de todas las mujeres que no hemos socializado en esta sociedad nacional. Una sociedad que nos había ubicado, que nos ha ubicado, ha sido su intención, fundamentalmente los roles reproductivos, la prioridad de todo lo que tiene que ver con la salud de nuestros genitales, con las funciones de cosas reproductivas, una sexualidad ubicada más en lo reproductivo que en lo placentero, y donde el cuerpo femenino no es socializado para lo que tiene que ver con el placer, o sea que no estamos exentos
a la socialización que tradicionalmente se le da en los temas educativos diferenciales a varones y niñas. O sea, a las niñas no les gusta tocar los genitales, a las niñas no les gusta el desnudo, a las niñas no, o sea, todo lo que tiene que ver con la connotación negativa de la masturbación femenina y todas esas cosas. Creo que igual que todas las mujeres en todas partes del mundo, las mujeres hemos ido creando los mecanismos de contraviolencia para romper el status quo. Y las personas heterosexuales, en este caso, que es a lo que te refieres tu pregunta, habemos mujeres que hemos asumido que nuestra sexualidad placer también es importante, pero que ha requerido un proceso de crecimiento interno y de romper lo que tiene que ver con el status quo. Desde el inicio no había un trabajo serio con respecto a la lesbiana. Sí, con los gays y con los transexuales. De cualquier manera, se atendían más desde el punto de vista clínico, no desde el punto de vista de trabajo de grupo, de reflexión. Hay mucha más visibilidad de todo lo que tiene que ver con homosexuales y gays, varones, que con lesbianas. Sí. Parece ser que si uno hace un análisis epidemiológico, las lesbianas siguen siendo un grupo minoritario dentro de la sociedad. Como todavía esa palabra lesbiana era como una mala palabra en un tiempo determinado, voy a decirte que cuando estábamos en Magín se dieron anécdotas interesantes, porque una de las cosas por las que se pensaba que nuestro grupo no debía asistir era porque pensábamos que éramos lesbianas. Ya con un poco de mayor conciencia de diferentes temas y de la diversidad, allí se convocó esa posibilidad de crear un espacio para las mujeres lesbianas y bisexuales, y yo fui una de esas fundadoras. Siempre pensamos en que el amor solo es heterosexual y el amor también es homosexual, es también lésbico, felizmente. Y se da sin traumas, sin dolores, se da de manera fluida, orgánica. Y Cuba también tiene un movimiento lésbico que se pronuncia. Entonces nosotros también nos pronunciamos en ese momento para favorecer el desarrollo emocional de las mujeres dentro del mes del amor. Y luego el mes de las madres, que es el mes de mayo, donde no solo estamos celebrando a la mujer que es madre, también a la mujer que es tía, a la mujer que decide no ser madre y que su derecho legitimado a elegir qué quiere ser y cómo serlo, también puede vivir sin ser madre. Y soy una persona bisexual y por tanto estoy consciente de lo terrible que es la heteronormatividad para el desarrollo pleno de las personas y su capacidad para amar. Arcoíris es un proyecto voluntario, ¿no? De activismo. Somos una docena de personas, entre una cosa y otra, que todos y todas estamos muy preocupados y por tanto hemos decidido hacer algo por la homofobia, transfobia, bifobia, lesbofobia, las discriminaciones. Esta casa es una casa de 1900 y estilo colonial, pero muy deteriorada. No es porque sea vieja, sino es que está deteriorada porque estuvo mucho tiempo la casa cerrada. No teníamos realmente, ni tenemos los recursos como para mantener la casa. Una mujer de trabajo de casa. Sí, toda esta es la casa. Esta es la sala, la saleta, que en estos momentos la tomamos como galería. Pero además de galería es el taller experimental del artista Daime Izquierdo Disset. Puedes describirla. Casa Mirate is an example of what Black women are doing with their spaces. Casa Mirate is a communitarian project. It's an art space. It's a space for people to meet and talk about art and about current events, to think about questions, whether or not it is what does it mean to be, what is Black feminism, to having classes for youth, arts classes, music classes, musical performances, that kind of thing. And Mirna, the director, lives in the house with her partner, and they live in a back room, and they are just
focusing their resources to building this house, to reconstructing it. Some of it got, like the roof on some parts of it got torn off during the hurricane and stuff like that. It's a women-centered project that primarily focuses on Black identified women artists, but it's a community space and it's open to everyone. Bueno, yo creo que la relación de nosotros con el espacio ha sido circunstancial. Nosotras individualmente teníamos inquietudes de cosas que hacer como artistas, pero también tenemos la sensación de que como mujeres negras los espacios se nos hacen cada vez menos y más pequeños, espacios donde una pueda socializar, intercambiar, recrearse y mostrarse como artista también. Estas somos las históricas frente a las más jóvenes, frente a la juventud. Porque resulta que la casa donde yo viví 39 años, el apartamento donde yo viví, es donde esas muchachas ahora viven y tienen su proyecto que se llama Nosotres, que es un proyecto afroqueer. Pero aquí dentro de este espacio, a la hora de este día que fue su inauguración, there's this movement, this activity that exists among various women who take, for example, Mirna, a house that her mother gave her, Norma, who opens her apartment up. There are women who receive spaces through inheritance or other means. They buy them themselves or whatever. And what do? They turn them into community art spaces. They create more space for people to think, to reflect on themselves, to reflect on how they can work to make their society better. Black feminism started the moment that we arrived to this hemisphere. The goal of this film is not to tell the history of Black feminism in Cuba. The goal of it is to bring attention to the way in which people find ways to be active that doesn't necessarily fit the narrative that we're used to hearing about what life is like in Cuba. One of the things that narrative does is that it compounds the invisibility that Black women already have to face by virtue of being racialized, particularly as Black, and by virtue of being a woman. Black lives, Black knowledge, or the knowledges of Afro-descendant populations, and particularly women, aren't even seen because they're just not respected. There are Cuban intellectuals like Sandra Alvarez, known as Negra Cubana Tiene Que Ser, that are documenting that history. There is a long and important history of Black feminism. And that's what I want this film to be, just a window, just a crack, just highlight the fact that there's a much deeper movement of people, there's a much deeper process that's happening in terms of Black women's activism and knowledge production that we rarely capture in work about Cuba. Una de las cosas que podemos sentir hoy es que el tema ya se está sintiendo su necesidad en diferentes espacios y era algo que en otros momentos había como una especie de limitación, porque por muchos años hablar de feminismo y de ese feminismo de la primera ola en que parecía como un enfrentamiento contra los hombres, y Cuba trabaja por un proyecto de justicia social y de unidad, pues entonces un poco no se entendía cómo hablar de esa etapa de ese feminismo que era para enfrentarse a los hombres. Y no se utilizaba mucho el concepto, pero el tiempo ha pasado, la realidad se va analizando de otra manera. Este mismo hecho del feminismo negro, abordarlo desde la interseccionalidad, cruzado con la raza, cruzado con la clase, cruzado con todo lo que la persona puede ser,
va dando esa apertura y nos va haciendo conciencia de que realmente no somos solo las mujeres las que tenemos que hablar de feminismo, sino que también los hombres. Flores que germina, fermina, que te extermina como lírica que viene estremeciendo las bocinas. Yo, mucha más adrenalina impactando con mis rimas, somos mucho más. Mira, reventando el evento, mujeres arrasando como el viento, la música la siento, ok, ya te echo, mucha más renovación, revolucionando el texto. Sin pausa, con fuerza y coraje se avanza, te habla de la que no se cansa, con equilibrio en la balanza, no alcanza, no se enfoca, no se danza. Hay que tener gran constancia y no exagerar en confianza. Hay que estar bien claro, cuesta confundirse. La presión, la tiradera es buena para fundirse. No perdamos tiempo en lo que boca insana dice. Solo bendigame y que vos se magnifique. Solo bendigame y que vos se magnifique. Mujer infinita, mujer de maíz, qué bonita te ves en tu andar, haciendo rimas, nace nuevos soles, esperando tu luz. No hay tiempo que perder, concierto, arrebatos de ida y de retorno. Sigo el trazo imposible que brinda tu fondo y respiro. Cuéntame.